Muy bien, muy buenas tardes. Como parte del segundo encuentro de bibliotecas escolares Vivesco 2021, tenemos la mesa redonda y conversatorio número 1, las competencias AMI, fenómenos y tendencias desde la educación básica. Para mí es un privilegio presentarles entonces al licenciado Javier Ramírez Carrillo, licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Veracruzana, con maestría en Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Centro Universitario Hispano-Mexicano. Ha tomado cursos en el área didáctica, tecnologías educativas y comunicación política. Ha participado como ponente en la Unidad de Estudios de Opinión, Actitudes y Valores del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, además de presentar ponencias con artículos de investigación en congresos nacionales e internacionales relacionados en el campo de los estudios culturales. Es investigador y documentalista en línea de conservación de los puntos de los patrimonios tangibles e intangibles de Veracruz y de las entidades en la cultura popular. Colaboró en el área de investigación periodística y crónica informativa del grupo Crónica de Veracruz. Es docente en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, titular de las cátedras en Comunicación y Opinión Pública, Sistema Político Mexicano, Estrategias para la Producción de Publicidad y Propaganda, Diseño y Creatividad Gráfica en Publicidad, Cultura e Identidad en América Latina e Historia Contemporánea de México. También es catedrático en la Maestría en Ciencias Políticas y Gestión Pública del Centro Universitario Hispano-Mexicano. Sin más, es un privilegio presentar al licenciado y los dejo en uso de la palabra. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Continuamos con las actividades de este segundo encuentro de bibliotecas escolares, en el que buscamos favorecer el desarrollo de una cultura en el buen uso de la biblioteca y desde luego de la información, esta como un bien que deberá estar al servicio de la humanidad, como lo ha declarado la UNESCO. En este segundo día de actividades del encuentro de bibliotecas escolares tenemos el primer conversatorio, la mesa redonda y primer conversatorio con el título Las competencias AMI, fenómenos y tendencias desde la educación básica. Una temática interesante y sobre todo necesaria para estas épocas en las cuales la educación en el mundo se ha redefinido a partir de la pandemia por la COVID-19 y en el cual todas y todos los docentes hemos estado inmersos ahora en la educación en línea. Principalmente las áreas de la educación básica en nuestros países. Por lo tanto, esta mañana tendremos a 3 destacadas personas en el ámbito de la educación en línea, en el ámbito de la alfabetización informática y mediática, y sobre todo tendremos a 3 personas que nos podrán hablar acerca de la experiencia que estas tienen en los proyectos de investigación y sobre todo en las temáticas que se abordan en este encuentro. Por ello me voy a permitir platicar un poco sobre la dinámica. Cada una de las personas participantes tendrán 20 minutos para que nos compartan parte de sus saberes. Un servidor estará llevando el conteo de los mismos y estará 2 minutos antes, indicándole a los participantes que el tiempo está próximo a terminar en su intervención. Después de ello tendremos una ronda de preguntas y respuestas en la cual invitamos a todas y a todos que nos envíen a través de la página de Facebook sus preguntas o sus comentarios para las personas ponentes. Bien, pues bienvenidas y bienvenidos todos nuevamente a este espacio de aprendizaje colectivo que están impulsando o que se está impulsando desde esta red de colaboración. Vamos a empezar con la ponencia Buenas prácticas de alfabetización mediática e informacional en contextos escolares. Vamos a empezar con la ponencia Gestión en la dieta mediática del escolar a cargo del licenciado Francisco Esquivel del Reyo, director de Infósferas. Me voy a permitir leer un poco sobre la semblanza
del licenciado Esquivel, para que todas y todos conozcamos con quién vamos a empezar a interactuar esta mañana en el Congreso en el segundo encuentro de bibliotecas escolares. El licenciado Francisco Esquivel del Reyo es licenciado en Bibliotecología y Estudios de la Información por nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Ha cursado diplomados en formación docente en TIC y innovación educativa con dispositivos móviles, una educación que ahora sabemos es tan pertinente en estas épocas. Fue coordinador de bibliotecas en el Colegio Alemán Humboldt de Puebla y ha dirigido proyectos para la atención de públicos escolares en la Biblioteca Pública Central Estatal de Guanajuato y en la Biblioteca Vasconcelos. Fue gerente de la Biblioteca Digital de los Medios 1TV y Claro Sport, ambos del corporativo Grupo Carso, y actualmente es director del canal educativo Infosfera, que fue incorporado en 2017 en el directorio Ecotic, administrado por la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenido, licenciado Esquivel del Reyo, y tiene usted el uso de la palabra hasta por 20 minutos. Muchas gracias por participar. Gracias, Javier, es un honor y gracias a todas las instituciones que organizaron este gran evento y a todas las personas que están involucradas en la logística y también a los ponentes. Qué maravilla escuchar a Jamie. Voy a compartir mi pantalla si me dan por favor acceso. Listo. Y voy a empezar rápido con el tema para después irnos a la mesa de diálogo. Listo, ahí está. Y bueno, vamos a hablar de la gestión en la dieta mediática del escolar. Me voy a permitir abordarlo desde diferentes puntos, aparte de la alfabetización mediática e informacional, tocar otras aristas porque los bibliotecarios de bibliotecas escolares y académicas tenemos mucho que trabajar en esta área. Y bueno, la gestión de la dieta mediática, vamos a hablar de los medios tradicionales. Hemos crecido estas generaciones viendo televisión. Aquí les tengo un dato de 2019. La población en México, este es un dato para México, pero lo podemos equiparar con América Latina. Pasamos más de 2 horas y media conectados a la televisión abierta. Esto representó una disminución considerable de la medición que se hizo 10 años antes, cuando pasábamos 3 horas, más de 3 horas viendo televisión abierta, ¿no? Esta disminución se debe a que ya no vemos la televisión, ya no consumimos la televisión abierta como antes. Ahora nos estamos mudando hacia las plataformas. Hay un meme muy bueno que dice que cuando el teléfono estaba conectado a la pared, las personas éramos libres. Y ahora que el teléfono lo traemos aquí con nosotros, estamos pegados a él, ¿no? Somos como sus esclavos. Entonces, en México, un 89% de las personas que encuestaron, pues están consumiendo los servicios vía streaming y están usando esta plataforma de video, Netflix. Y aquí tengo otras estadísticas que quiero compartir con ustedes para empezar a hablar de datos. Esto es en México 2021. La población total que estamos ya urbanizados, un 80%, y el tipo de conexiones en celulares. Ahí está la fuente, les puedo compartir las fuentes para que ustedes vean de dónde salen las estadísticas. Y las conexiones en celulares, estamos realmente ya muy conectados, consumiendo, produciendo, compartiendo este tipo de medios digitales, de productos audiovisuales en una gran cantidad. Y hablando de cantidad, este es un tema que me parece que tenemos que empezar a ver. Vamos a ver 2 temas en estos 20 minutos. Uno de ellos tiene que ver con la cantidad. Aquí me voy a quedar callado para que ustedes puedan leer. Están viendo a la niña con su smartphone, con sus deditos de sus pies, en este scroll que realmente es adictivo. Cuando estamos scrolleando se vuelve una recompensa inmediata. Esto llega al interior nuestro y empezamos y seguimos con esta recompensa, subiendo y subiendo la pantalla. Y sí, realmente la Organización de las Naciones Unidas recomienda que los niños no usen pantallas hasta los 2 años. Bueno, todo esto no surge aleatorio.
después de estudiar muchos artículos científicos y en distintos países con muchos participantes, pues bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños utilicen solamente estos dispositivos móviles por 1 hora al día. Y tenemos una situación muy compleja, porque no solamente es la información que están consumiendo, sino la cantidad de horas que estamos pasando frente a las pantallas. Esto pasa por un tamiz de que el bibliotecario, como profesional de la información, también no debemos de quedarnos solamente con el consumo de la información, sino también con los aspectos fisiológicos que están sucediendo con los niños, con estas infancias. Aquí están los datos. No nada más es la cuestión del sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad infantil, sino también pues el daño que van a sufrir los chicos por tanta exposición a las pantallas. Yo estoy ahorita con estos lentes que son de protección contra la luz, pero si ustedes ven, me está dando la luz directamente en la cara, estoy muy cerca de la pantalla, y esto también empieza a afectar los procesos de lectura de los niños. Hay muchos casos de chicos que ya están requiriendo lentes. Entonces, dentro de la gestión de la dieta mediática, hay que hablar con los padres para que este tipo de fenómenos que están sucediendo con los niños y la salud lo puedan pensar los padres y atacarlo desde diversos puntos. Está muy bien hablar de la información, pero también de estos fenómenos y de esta salud. El uso de Internet, por lo menos en México, en los dispositivos móviles, está aumentando. Aquí está el número total de usuarios que usan Internet desde los dispositivos móviles. El porcentaje de usuarios que usan Internet mediante los dispositivos móviles, estamos altísimos, ya es una gran cobertura. Y si ven el dato de a la derecha, el promedio de tiempo diario que pasan las personas usando Internet mediante los dispositivos móviles, estamos a 4 horas 40 minutos diarios. Habemos quienes lo usamos más, sabemos quienes lo usan menos, pero ese es un promedio nacional aquí en México. Y ya que estamos hablando de Latinoamérica, si nos están viendo colegas de América Latina, habría que contrastar los datos, pero es altísimo, ¿no? Y obviamente esto con la pandemia, pues fue creciendo y estamos más pegados porque aparte estamos trabajando, estamos estudiando desde casa, como en este momento que es este encuentro virtual, y obviamente aumentó la gran cantidad de horas que pasamos frente a dispositivos móviles y la exposición a la luz. ¿Qué recomienda la Organización Mundial de la Salud? Pues bueno, esta es Juana Wilusman. Ella habla de pues regresar al juego, algo que parece, no sé, me parece un poco complejo explicar esto, pero otra vez volver a jugar, ¿sí? Fomentar desde la comunidad educativa que se disminuya el tiempo de los niños y las niñas, sobre todo esta pasividad frente a la pantalla, solamente scrolleando, ¿no? Incentivar mayor actividad física, asegurarse que duerman suficientes horas, porque esto está alterando también las horas de sueño y de descanso de las infancias, y reducir el sedentarismo. Son 3 de las recomendaciones. Entonces, como bibliotecarios, ¿qué podemos hacer? Pues empezar a curar contenidos, vamos a hablar un poquito más adelante, para incentivar la cantidad de actividad física que tienen los niños. Bueno, ya hablamos de la cantidad. ¿Qué pasa con la calidad de los contenidos que se consumen? ¿Vale? Muchas veces no tenemos el filtro, y esto pasa por los padres de familia, no tenemos el filtro y estamos dejando una gran cantidad con calidad de contenidos que están consumiendo los chicos. Recordemos que hay algoritmo, entonces muchas veces, y hace rato lo comentaba Jamie, hay un solo dispositivo para que las personas, las familias puedan estudiar. Sucede que el padre le presta al chico el smartphone para que se esté quieto, y cuando le presta el smartphone se queda aquí guardado por medio de algoritmos todo lo que el papá vio. Entonces, el algoritmo empieza a hacerte recomendaciones. Si estás compartiendo el smartphone con tu hijo, seguramente van a llegar videos de lo que tú estuviste consumiendo como adulto. Aunque hay controles parentales y todo el mundo ya lo sabemos en algunas plataformas, en algunas no. Entonces, todo lo que escuchaste de música, todo lo que viste de propaganda, de consumo, toda esta saturación que tenemos en los medios y que van llegando directamente a los dispositivos móviles, el niño está expuesto a consumirlo directamente. Hay que tener mucho cuidado. Yo sé que es muy complejo que cada familia tenga un smartphone para cada miembro de la familia,
por cuestiones de economía, pero sí tener cuidado, ¿no? Abrir sesiones, son recomendaciones que podemos empezar a trabajar los bibliotecarios e irles diciendo a los padres de familia en los colegios, en las instituciones educativas, mencionarles todo esto. ¿Por qué? Porque gestionar la dieta pasa tanto por la cantidad de horas de exposición como por la calidad de los contenidos que están consumiendo nuestras infancias. Volviendo a los datos, pues bueno, aquí vemos parte de lo que están buscando más en esta plataforma de videos las familias en México. Y bueno, ahí está la cantidad de contenidos que se están consumiendo. Interesante, ¿no? ¿Continúo? Y el tráfico ha crecido. Realmente ahorita el fenómeno es la movilidad. A veces los chicos, cuando tú estabas, empecé con la lámina del televisor, porque cuando estábamos consumiendo televisión en el siglo pasado, estábamos en la sala y el propio volumen de la televisión era como un filtro en el que los padres escuchaban qué estabas viendo. Ahora no, con los dispositivos móviles el chico se puede meter debajo de la cama, puede estar viendo un video, teniendo interacción con algún tipo de contenido, en la intimidad realmente, y a la hora de ponerte los audífonos, como lo estoy haciendo en este momento, realmente está inmerso, está metido consumiendo esta información. Si no estamos alfabetizados mediáticamente, podemos estar consumiendo gran cantidad de contenido que puede ser de riesgo. Y otro de los factores es del lado derecho de su pantalla, los videojuegos. Las narrativas transmedia que estamos viviendo actualmente nos llevan a que haya videojuegos que están interactuando con videos y están interactuando con redes sociales. Se hace streaming de los videojuegos y hay toda una comunidad que está haciendo streaming de sus videojuegos por diferentes plataformas, y esto nos lleva a un consumo más alto, pero también a producción de contenido a riesgo en cuestión de ciberseguridad, ciberacoso. Entonces tenemos que estar alfabetizados con todo este ecosistema nuevo que se está dando desde diferentes conexiones hacia el Internet, hacia la red. Y bueno, tenemos que empezar a gestionar nuestra propia ciudadanía. Las infancias son vulnerables porque nosotros como padres, como adultos, no estamos siendo conscientes de todo este fenómeno que está pasando. Y entonces es muy bueno esta mesa porque hablamos con los bibliotecarios y se abre un panorama. Es la información que consumimos, la dieta mediática, cómo la consumimos, cuántas horas pasamos frente a los dispositivos, y ya se están abordando estos temas. Me parece maravilloso, pero todo pasa porque nosotros empecemos a gestionar nuestra propia ciudadanía digital. Y aquí tenemos a una alumna de este tiempo conectada con su tablet. Ella está conectada con su tablet y de repente le llegan infinidad de recursos de audio que ella tiene que grabar. Por ejemplo, grabar un audio para comunicarse con sus papás, con sus amigos, con la escuela, con el maestro. Y aparte de eso, también empieza a mandar fotos. Desde los dispositivos móviles ya tenemos gran cantidad de fotos y de imágenes, y hace falta que alfabeticemos a los alumnos en qué fotos subir, cómo subirlas, por dónde distribuirlas, qué cuidado debe de tener. Y entonces entra en juego el video. Otro ecosistema es totalmente el del video. ¿Qué grabas? ¿Cómo lo compartes? ¿A quién se lo compartes? ¿Dónde se queda resguardada esa información? ¿Se hace una copia o no? Es un ecosistema muy complejo que tenemos que ir aprendiendo nosotros a gestionar para cuidar la seguridad y la integridad de los chicos, y que esto no merme en su educación, en sus procesos educativos académicos. Es muy complejo todo esto y se está sucediendo muy rápido. Y la pandemia, como bien lo dijo Jamie, pues nos vino a dar una cachetada. ¿Qué podemos hacer como bibliotecarios? Pues empezar a gestionar contenidos audiovisuales de mayor y mejor calidad, empezar a buscar y hacer una curaduría de contenido. Vamos a hablar de los edutubers también, estas personas que empiezan a trabajar y a crear. No sé si se escucha el audio, déjenme ver. Aquí está, ¿listo? La sociedad entonces estaba dividida por castas, un sistema basado en jerarquías determinadas por el origen étnico. Los españoles venidos de Europa estaban en la cima.
Luego los criollos, españoles nacidos en América, y los mestizos, Perdón, se me fue, ahí está. Estos chicos se llaman Bully Magnets. Tuve la oportunidad de trabajar con ellos en televisión. Son 4 historiadores que se dedicaron a hacer videos de historia y hay bastante contenido, ¿eh? Yo les recomendaría como diseñador instruccional que he trabajado en algunos colegios y con algunas universidades, que veamos los contenidos que está produciendo la misma comunidad académica. Hay españoles, hay un maestro español de matemáticas buenísimo, hay gente que habla de historia, de ciencias, todas las áreas del conocimiento prácticamente. Hay mucha gente que está hablando y generando contenidos de buena calidad, hacer una correcta curaduría de contenidos, empezar a escarbar en lo que tenemos y también a guardar dentro de la alfabetización mediática e informacional. Tenemos que empezar a ver qué se está produciendo dentro de nuestras instituciones, quién tiene talento, empezar a conservarlo y hacer un repositorio con todo el trabajo documental que nosotros podamos aportar. Y bueno, también vamos a entrar a procesos de transculturalización. Y aquí les voy a poner un ejemplo muy curioso que me encontré. bien había prosperidad. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás. Es Memo Aponte, una persona que hace doblaje, producen este video de música de Disney con mariachi. Aparte del lenguaje y las narrativas transmedia, también estamos viviendo un proceso global de transculturalización. Entonces podemos encontrar cosas que nos ayuden a aportar a la educación con fenómenos como este. Es increíble cómo podemos encontrar verdaderos tesoros que podemos ir curando, guardando y compartiendo, ya sean repositorios institucionales o como bibliotecarios en grupos. Ya para terminar, pues vamos a gestionar, ¿no? Traigamos al diálogo esto. Estos encuentros son maravillosos porque estamos poniendo temas nuevos y vamos a generar diálogo. Y no nada más diálogo entre nosotros los profesionales, sino diálogo con la comunidad educativa. Hablemos con los padres, hablemos con los profesionales, con los colegas, hablemos con los educadores, hablemos con la gente de diseño instruccional, con los pedagogos, hagamos una curaduría de contenidos y compartamos. Creo que nos hace falta compartir mucho de lo que vamos encontrando porque todos tenemos nuestras pequeñas listas, empezar a compartir qué encontramos, dónde lo encontramos, a citar. Es importante que aprendamos a citar todo este proceso de lo que vamos encontrando abierto, cómo citarlo y cómo referenciarlo. Y obviamente voltear a ver a los prosumidores. Me parece que ahí hay una clave donde podemos encontrar buen contenido, gratuito, de acceso relevante y armar toda esta parte de gestionar la dieta mediática hacia la comunidad educativa, no nada más los alumnos, también darle herramientas a los docentes, también hablar con las autoridades para ir buscando cómo crecer esta parte. Pues hasta aquí me quedo. Muchísimas gracias por la invitación y estamos abiertos al diálogo. Muchas gracias al licenciado Francisco por esta primera intervención que nos habla sobre la dieta mediática, un hábito, que todas y todos tenemos en esas épocas, pero principalmente las infancias. Y ya más adelante estaremos hablando sobre lo que esto nos deja y el reto que tenemos, las bibliotecas que tenemos, las personas, para hacer que esas infancias hagan un mejor tránsito en su alfabetización digital. Bien, ahora vamos a escuchar una segunda ponencia titulada Buenas prácticas de alfabetización mediática e informacional en contextos escolares, de la doctora Alma Elizabeth Merla González de la Universidad Autónoma de Coahuila. Me voy a permitir, antes de cederle el uso de la palabra a la doctora Merla, leer un poco sobre su semblanza. Y digo un poco porque todas y todos nuestros ponentes tienen un amplio currículo en estos ámbitos de la alfabetización y sobre todo de la educación en las distintas modalidades. La doctora Alma Elizabeth Merla González es licenciada en psicología, tiene una maestría en educación superior con acentuación en psicología educativa y doctorado en educación con especialidad en tecnología instruccional
y educación a distancia. Tiene experiencia en cargos de dirección, subdirección académica y coordinación de programas académicos de posgrado en la Escuela de Ciencias de la Educación. Además, actualmente es maestra de tiempo completo con perfil deseable PRODEP de la Secretaría de Educación Pública en la Escuela de Ciencias de la Educación y es líder del cuerpo académico Cultura Digital y Tecnologías Emergentes en Educación. Es investigadora y desde luego tiene algunos proyectos entre los cuales podemos destacar educación digital como herramienta para prevenir y erradicar la violencia juvenil, apoyado por el CONACYT en colaboración con la UNESCO y otras asociaciones. Es miembro de la mesa directiva 2020-2023 de la Red de Investigación Educativa de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es candidata a investigadora por el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT de nuestro gobierno de la República. Sin más, vamos a escuchar esta ponencia de buenas prácticas de alfabetización mediática e informacional en contextos escolares a cargo de la doctora Alma Elizabeth Merla, quien tiene hasta 20 minutos para su exposición. Bienvenida y adelante, doctora. Muchas gracias. Si me permiten un segundo para compartir. ¿Sí se aprecia la pantalla? Aún no vemos su pantalla, doctora. Estamos viendo el apartado donde busca usted la presentación. Ah, lo tengo, a ver, aquí, todos los participantes. Ahora sí. No, aún continuamos viendo su directorio. Válgame, Sí, perdónenme. no pasa nada, doctora. Muchas gracias. Lo que me sucede es que son, a veces, las plataformas que son diferentes. Estamos viendo su presentación. Sí, excelente. ¿Ya? Sí, qué bien. Bien. Bueno, pues me complace mucho, en primer lugar, agradecer el estar aquí en este segundo encuentro de bibliotecas escolares y agradecer la invitación por parte de la doctora Marta Castro y todo el equipo organizador de este maravilloso encuentro donde nos unen las preocupaciones y donde compartimos nuestros avances desde nuestras trincheras en cuanto a lo que nos ocupa resolver en los contextos de alfabetización mediática e informacional. Me voy a permitir organizar esta participación muy breve en estos 20 minutos, dar un contexto muy breve. Yo sé que estoy en un foro de expertos, me siento muy entusiasmada por esta oportunidad de escucharles, muy dinámicas sus participaciones. Pero bueno, nosotros en el ámbito educativo, como ustedes ya lo escucharon, estamos un poquito rezagados en el asunto de, pues, sensibilizarnos y atender la prioridad y la relevancia de aterrizar estos procesos de alfabetización en nuestros entornos. Entonces, bueno, cabe una reflexión, si me lo permiten, en dar un panorama respecto a, como les digo, el contexto de lo que es la alfabetización mediática e informacional. ¿Avanza la pantalla? Discúlpenme. Sí, ya. Bien, pues tenemos, ya se habló aquí respecto a la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestros entornos escolares, y no solamente en los escolares, sino en todas las actividades de nuestra vida cotidiana. Y pues esto ha promovido, como lo sabemos, una evolución en el concepto de lo que es la alfabetización. Aquí el contexto al que yo me refería y que a nosotros como docentes y profesionales de la educación, pues hemos sido un tanto ajenos a este proceso de evolución de la alfabetización, dado que por nuestra misma formación, ¿verdad? Desde la formación inicial, se nos ha acentuado en mucho que el proceso de alfabetización pues viene a ser únicamente al prepararnos en estas competencias básicas para la lectura y la escritura. Sin embargo, como ustedes lo saben aquí, esta irrupción de las tecnologías pues ha promovido digamos, una metáfora de la alfabetización al punto de que autores muy renombrados en este tema
han conceptualizado de inicio el surgimiento del término multialfabetización a comienzos del siglo XXI. Esto, bueno, sin duda, ya se habló aquí muy interesante respecto a lo que hablaba recién el maestro que me antecedió, ¿verdad? El maestro Francisco Esquivel, en cuanto a la dieta mediática. Aquí nos encontramos en que nuestros alumnos están adquiriendo nuevos lenguajes, por lo tanto deben adquirir nuevas competencias para poder ser informados y tomar las mejores decisiones al respecto. Entonces, bueno, a nosotros nos ocupa conocer un tanto, repito, en nuestro contexto educativo, cómo ha sido esta metáfora de la alfabetización para nosotros asimilar el hecho que desde nuestros entornos docentes debemos comprender que estamos dentro de una dinámica de un proceso de alfabetización distinto en cuanto se involucran no solamente las competencias que conocemos de antaño, como decía, habilidades para la lectura y la escritura, sino que se asientan dentro de este desarrollo de competencias unas nuevas competencias para interactuar con estos elementos multimodales, como son imágenes, videos, nuevas simbologías, ¿verdad? Que pues ahorita lo citaban hace un momento en la presentación, desde muy temprana edad están interactuando con este tipo de elementos multimodales. Entonces, bueno, es aquí donde nosotros entramos en la dinámica, como también ya lo mencionaba la doctora Jamie, en que nuestro deber es, a raíz de esta incorporación de las tecnologías, nosotros generar nuevas propuestas didácticas, nuevas estrategias, pero ancladas significativamente en esta responsabilidad, en este uso crítico de la información y la competencia no solamente práctica en el uso de los medios o los recursos tecnológicos. Entonces, bueno, la relevancia de este término, pues ya se mencionó, viene a raíz de diversas declaraciones que han sido sobre todo muy recientes, ¿verdad? Como se pueden citar aquí la de Fez, la de Moscú, la de París, en donde se afirma que pues es relevante incluir el uso de medios, es decir, los procesos de alfabetización mediática e informacional dentro de la formación de competencias o habilidades que van adquiriendo nuestros estudiantes desde la etapa de la educación básica, es más, desde educación inicial, pudiéramos decir. Entonces, bueno, esta situación, ¿verdad?, nos obliga a desarrollar en nuestros alumnos estos nuevos aprendizajes para que ellos puedan comprender, interpretar y desarrollar recursos de pensamiento crítico a partir de lo que ellos reciben por parte de los medios y la información que viene de la red, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo que yo acentuaría sobre todo es capacitarnos nosotros quienes estamos dentro de los contextos escolares, en que también debemos privilegiar este uso ético, uso responsable de los medios y sobre todo asumir, ahorita se mencionaba también, este tipo de formación dentro de esta ecología digital, la cuestión de la afinidad, de la solidaridad, la empatía, la equidad, la inclusión, es decir, favorecer habilidades para podernos adaptar, sí, al ecosistema digital, pero también favorecer habilidades para vivir en una convivencia sana, en una cultura de la paz. Entonces, bueno, esto es, digamos, el contexto que ya se ha hablado, que me complace mucho coincidir en muchos de estos puntos, que me los llevo precisamente para promover y compartir con mis estudiantes, sobre todo que son maestros y maestras de todos los niveles de educación básica, para poder apoyarnos mutuamente en ser estos agentes de cambio. El contexto también que nos ocupa, pues, es ubicarnos de nuevo en este derecho a la educación, pero el derecho de la educación viene acompañado precisamente con un derecho a ser alfabetizados con conciencia, a ser alfabetizados con esas competencias para nosotros tomar decisiones informadas, pertinentes y sobre todo con un juicio que nos pueda ayudar
a comprender estas nuevas interacciones sociales que mantenemos no solamente en nuestras comunidades locales, sino también en un mundo global. Entonces, es muy necesario, ¿verdad? Digamos, para nosotros dentro de este contexto educativo, y hablo a nivel ya global, porque pues todo mundo, digamos, lo que hacemos a nivel micro impacta a nivel macro. Entonces, sin duda, cualquiera que se ocupe dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje o, como se ha mencionado, en el diseño instruccional de algún curso, debe poner, como decimos coloquialmente, su granito de arena. Entonces, bueno, lo que mencioné brevemente, pues aquí en esta diapositiva lo vemos en forma más extensa, pero bueno, yo rescato de lo que he mencionado lo que nos comparte esta autora, Barrero, en donde nos dice que la alfabetización mediática e informacional tiene como propósito desarrollar estas capacidades, ¿verdad? Sobre todo la búsqueda, la evaluación, la creación y el uso ético de la información, el reconocer que este uso ético de la información va a impactar en nuestras decisiones de nuestra vida diaria, no solamente en la académica o la laboral. También debemos reconocer con respeto, ¿verdad?, la diversidad de culturas, los valores de que representan a otras personas en otros, digamos, contextos, ¿verdad?, distintos a los nuestros. Sin embargo, nos une ese interés y esa capacidad por investigar, por descubrir, por apropiarnos de esas culturas. Entonces, ahí entra precisamente la relación con esta cultura de paz. Además, reflexionar que el uso de la información nos va a llevar a un contexto de libertad, justicia, igualdad, equidad, pluralismo cultural, lo que mencioné hace un momento, y ya lo mencioné también, tomar las mejores decisiones informadas, inclusive, bueno, el navegar en Internet, pues a mis alumnos que son adultos todavía les tengo que dar recomendaciones. Imagínense quienes estamos al frente de un grupo de jovencitos, jovencitas o de infantes, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Incentivar precisamente ese pensamiento reflexivo y identificar precisamente lo que también ya se ha hablado aquí, de hacer un uso ético, pero también supervisar que no exista el uso no ético de la información. Ahora, ya entrando en materia, les voy a poner en el contexto del proyecto en donde estamos involucrados varias instituciones, varios académicos, para poder rescatar el cómo está el estado del arte o la descripción en estos contextos escolares para poder orientar este esfuerzo o estos resultados de este proyecto de investigación a generar o promover buenas prácticas en contextos escolares. Me permití titular mi participación de esta forma porque es el foco de interés para nosotros. Si bien no hemos todavía implementado estas buenas prácticas, no debemos de quitar el dedo del renglón. A nosotros nos interesa muchísimo el poder trabajar y digamos, empezar con el pie derecho. ¿Qué es empezar con el pie derecho? Pues precisamente se habló aquí de replantear la práctica educativa, de darle un significado a partir de lo que están viviendo nuestros estudiantes, pero también lo que viven sus familias, lo que ellos reciben en sus entornos inmediatos. Entonces, bueno, aquí yo lo que acentuaría es potenciar ese papel de las escuelas y del profesorado para que ellos reflexionen y asuman la responsabilidad y el compromiso de adaptarse a estos cambios para precisamente atender esa brecha que existe, como decíamos, entre lo que recibe el estudiante en casa o por sus pares o en otros entornos de educación no formal a través del contacto con los medios y el uso de la web. Pero también nosotros estar muy conscientes que somos responsables de cómo menguar esa afectación, de cómo sensibilizar a nuestros estudiantes, pero también a partir de nuestra, digamos, visión o perspectiva de lo que está pasando. Entonces, bueno, se ha hablado mucho desde que entraron las TIC a la educación de que había que innovar. Sin embargo, ahora la innovación no cabe únicamente con traer los recursos al aula, con una pizarra inteligente, con dispositivos móviles, sino que tiene que darle una significancia pedagógica a esta incorporación. Entonces, bueno, me sumo a las recomendaciones de leer detalladamente esta Agenda 2030 de UNESCO, ¿verdad?, para poder nosotros aterrizar estas propuestas. Bien,
ya ocupándome un poquito de la educación digital como herramienta para prevenir y erradicar la violencia juvenil, que así se llama nuestro proyecto de investigación, el cual se debe decir que comenzó desde diciembre de 2020 hasta enero y febrero de 2021. Tuvimos ocasión de hacer un levantamiento de datos para procesarlos desde un enfoque mixto, una fase cuantitativa y una fase cualitativa, donde tuvimos la oportunidad de aplicar encuestas, entrevistas y algunos instrumentos a 150 estudiantes de secundaria. El objetivo general de incidencia, aquí lo ven ustedes, fundamentalmente nuestro deseo es, a partir de esta recopilación de datos, tomar ese diagnóstico para nosotros generar esas estrategias muy puntuales para contribuir a la prevención, detección y erradicación de la violencia juvenil que saturan los espacios digitales. Ya se habló aquí, lo decía la maestra Jamie, de prevenir el extremismo violento. Entonces nos sumamos a ese objetivo a través de los hallazgos que encontremos para generar las mejores estrategias. El objetivo general de investigación, a grosso modo, les comparto que ahí está, diseñar un modelo de estrategias, porque tenemos que hacer ese puente entre lo que nos dice los paradigmas, los enfoques respecto a cómo se desarrolla el pensamiento crítico, cómo desarrollar esas competencias digitales o esas competencias de, digamos, para la búsqueda de la información. Eso está muy bien en el aspecto teórico-conceptual, pero debemos hacer ese recorrido hacia aterrizarlo, hacia programas de intervención, hacia programas y estrategias didácticas, en donde se plasme desde la esencia del currículum, la planificación didáctica argumentada, el ser y qué hacer de estos propósitos dentro de la educación básica. Entonces, este sería, digamos, lo que es nuestro proyecto. Estamos en una fase diagnóstica, ya la recorrimos, y se recopiló información acerca de estos indicadores. Como ustedes saben, lo primero que hacemos es recopilar información sobre características sociodemográficas y de estudio en cuanto a sexo, edad, grado escolar, pero también ahí entra lo interesante. Nuestros indicadores fueron inclusión digital, hábito de uso de redes sociales, acceso a internet, aparatos utilizados, plataformas preferidas, el tiempo de uso que ya se reportó en la anterior participación. Ojo con eso, porque sí es muy alto el tiempo que dedican no solamente a cuestiones académicas, están ellos involucrados en otros contextos y en otros ámbitos que debemos poner atención los educadores. También levantamos información acerca de la competencia mediática para saber cómo andaba el grado de nivel de conocimiento y conciencia respecto a estos hábitos en la utilización de redes. También en cuanto al conocimiento y aplicación de los medios, de las medidas preventivas para el uso seguro. Esto, los hallazgos nos dicen que los chicos, las chicas no están, digamos, conscientes de esa vulnerabilidad en donde están expuestos ellos en la forma, digamos, tanto en cuanto a su integridad, hasta física, mental, emocional. Entonces, bueno, nuestros hallazgos preliminares son estos. Hay una falta de educación mediática e informacional en los entornos socializadores. Es decir, desde casa no existe un acompañamiento, no existe una supervisión, no hay digamos, una perspectiva de los alcances que tiene el que un niño, una niña, un joven, una jovencita tengan un dispositivo para su uso de entretenimiento y para usos educativos. No se evidencian tampoco las llamadas competencias de los nativos digitales, como ese empoderamiento que han hablado en ocasiones algunos autores, o esa autosuficiencia de que, bueno, nacieron en una época donde están ya involucrados en este entorno digital. Sin embargo, hay ese desconocimiento, es decir, hay que fortalecer esa competencia respecto a esa visión crítica, ese juicio razonado respecto a lo que estoy haciendo en este ambiente digital. Sí, los estudiantes, bueno, tienen una motivación y un interés muy acentuado en experimentar, en compartir, en comunicarse, en convivir y crear recursos, pero lo hacen de forma muy intuitiva, como ya lo mencioné, sin una supervisión, y entonces, pues bueno, ya estamos rebasados. Los maestros, maestras de educación básica, sin duda requieren fuertemente
una orientación por parte de quienes estemos motivados en estudiar este tema y hacer este procesamiento de información para darles y ponerles a su consideración los mejores caminos u orientaciones para que podamos conjuntamente esforzarnos en ya consolidar ese esperado cambio, ¿verdad? Esa alfabetización que sea concreta, real y pertinente. Entonces, bueno, de mi parte, pues les agradezco muchísimo, no sé cómo anda el tiempo, pero básicamente era el compartirles, ¿verdad? Sobre todo nuestros hallazgos en este nivel diagnóstico en cuanto a ese nivel de competencias mediáticas y los niveles de incidencia de casos de violencia que existen en los estudiantes de educación secundaria que navegan en entornos digitales. Muchas gracias a la doctora Alma y sobre todo, pues gracias por empezarnos a compartir esta necesidad de la multialfabetización que necesitamos todas y todos, principalmente quienes nos dedicamos al ámbito educativo en estas épocas y que apuestan siempre, como también lo mencionaba el licenciado Esquivel, a una mejor ciudadanía o un mejor aprendizaje de la ciudadanía y sobre todo, sí, también a una protección a nuestras infancias y demás. Muchas gracias, doctora Alma. Volveremos en unos minutos a platicar entre todas y todos sobre lo que nuestras ponentes y nuestro ponente están hablando en este momento. Bien. A ustedes, gracias. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la tercera ponencia de esta mañana en este segundo encuentro de bibliotecas escolares y ahora toca el turno para escuchar la ponencia Los MOOC, una vía para el desarrollo de competencias AMI, a cargo de la doctora María Luisa Zorrilla Abascal. Bienvenida, doctora, a este espacio también de aprendizaje colectivo y me voy a permitir, como lo he hecho con las anteriores personas que nos han compartido sus saberes y experiencias, leer un poco sobre la semblanza de la doctora Zorrilla Abascal. María Luisa Zorrilla Abascal es doctora en educación por la Universidad de East England en Reino Unido, maestra en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en comunicación por la Universidad del Noreste. Es profesora investigadora de tiempo completo adscrita al Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es impulsora e implementadora de la hoy Dirección de Formación Multimodal, ¿sí?, la cual dirige desde su nacimiento en el 2010 allá en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Desde 2014 se ha desarrollado, iniciativas para la construcción de cultura digital, entre las que destacan pues, varios cursos masivos abiertos en línea, los famosos MOOC, en la plataforma México X. Uno de ellos fue premiado por la UNESCO en 2018 por su contribución al desarrollo de la literacidad mediática e informacional. La doctora Zorrilla Abascal es integrante del cuerpo académico consolidado, redes de aprendizaje e investigación en la educación y miembro de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos. Cuenta con la distinción vigente del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Sin más, escuchemos esta ponencia, los MOOC, una vía para el desarrollo de competencias AMIC, a cargo de la doctora María Luisa Zorrilla Abascal. Bienvenida, doctora, y tiene usted la palabra hasta por 20 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, son días todavía, ¿verdad? Muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho la oportunidad de compartir pues lo que hemos venido trabajando en los últimos años en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y si me lo permiten, voy a compartir una presentación que preparé para poder regular mejor la gestión del tiempo en esta presentación. Entonces, bueno, como ya se dijo, este es el título de la presentación que he preparado para el día de hoy. Y bueno, pues aunque ya se ha hablado en las presentaciones anteriores algo de lo que es el alfabetismo mediático e informacional, yo recupero de aquí una definición que, bueno, como verán ustedes, incluso habiéndola resumido es bastante larga, es una definición derivada de la Declaración de Moscú respecto a este tema. Entonces, una primera aclaración que a mí me gustaría hacer es que este concepto de Media and Information Literacy que se ha venido impulsando de forma importante desde UNESCO desde hace ya
poco más de 10 años, se ha traducido en muchos casos como alfabetización mediática e informacional. Y bueno, yo pienso que es más correcto hablar de alfabetismo mediático e informacional. O sea, cuando hablamos de literacy, estamos hablando de la condición de ser alfabeta, ¿no? Entonces, estamos hablando de esa propiedad, digamos, ¿no? Y entonces, cuando lo traducimos al español, pues es el alfabetismo, ¿no? Es el alfabetismo o el analfabetismo, ¿no? En dado caso, si no se cuenta con las competencias. La alfabetización es el proceso de llegar al alfabetismo, ¿no? Entonces, dependiendo a qué nos estamos refiriendo, pues habría que hacer esta precisión o esta distinción. Pero bueno, como pueden ustedes ver en la definición, se habla de una cantidad de habilidades complejas, ¿no? Porque tiene que ver con conocimientos, actitudes, habilidades prácticas para acceder, analizar, evaluar, usar, producir y comunicar información y conocimiento, además de formas creativas, legales y éticas que respeten los derechos humanos. Todo eso está implicado en este alfabetismo. Y también es algo muy importante la siguiente parte de la definición, porque nos dice que estas competencias a mí van más allá de las tecnológicas, ¿no? Más allá de las tecnologías. Y esto es muy importante porque a menudo la gente piensa que solo tienen que ver con habilidades tecnológicas, pero hay que hablar de pensamiento crítico, habilidades interpretativas. Y bueno, otra cosa importante es que están enfocadas a todo tipo de medios, porque también a veces pensamos que este alfabetismo solo se refiere a las nuevas tecnologías e internet, pero realmente nos prepara para lidiar con todo tipo de información, con todo tipo de medios analógicos y digitales. Entonces, todo esto es lo que abarca desde la perspectiva de la UNESCO este alfabetismo mediático internacional, informacional, y como pueden ver, bueno, pues es un desafío enorme construir estas habilidades. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues ya se dijo aquí de muy diversas formas, ¿no? El problema es la carencia de esas competencias en general, y cuando hablamos en general, estamos hablando de la sociedad en su conjunto, estamos hablando de docentes, de estudiantes, de padres y madres de familia, en general, las personas no cuentan con estas habilidades, con estas competencias. A veces se piensa que solo son algunos segmentos de la población los que carecen de ellas y que quienes tienen acceso a la tecnología, ya por tener ese acceso, las desarrollan de alguna forma empírica, espontánea, intuitiva, pero esto no es así, ¿no? Ya también lo comentaba quien me precedió en el uso de la palabra, pues este mito de los nativos digitales, ¿no? Por el solo hecho de que tengan algunas habilidades, no significa que realmente cuentan con todas las competencias del alfabetismo mediático e informacional. Y bueno, aquí yo escogí esta ilustración para esta lámina que habla, en la que hablo de carencia de las competencias, porque precisamente el problema que tenemos de las famosas fake news o de todo este problema de desinformación, malinformación y misinformación, pues tiene mucho que ver con esta falta de competencias, lo mismo que el discurso de odio y otros problemas que padecemos. ¿Cuáles son los desafíos? Entonces, bueno, los desafíos es, por un lado, la presencia de este alfabetismo es marginal o inexistente en el currículum. Ese es el primer desafío. Se ha hablado mucho de incluir el currículum, pero realmente su presencia es marginal todavía en la mayoría de los países del mundo, México incluido. Las brechas digitales siguen siendo un problema. ¿Cómo la gente va a desarrollar estas habilidades si no tiene el acceso pleno? Porque si bien, como vimos en la primera presentación de este panel, la estadística habla de un acceso bastante generalizado, ese acceso de todas maneras es desigual. Y también lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Muchas personas que tienen acceso a Internet, cuando tienen movilidad gracias a redes abiertas, a redes públicas, pues en una situación de confinamiento no tienen acceso porque no tienen contratado el servicio en casa, porque no tienen para pagarlo. Entonces, también tenemos escasos profesionales especializados en el mundo en temas de alfabetismo mediático e informacional. Faltan estas competencias, como ya vimos, también entre docentes y padres, que seríamos quienes deberíamos estar formando a las nuevas generaciones en estas habilidades, pero si nosotros no las tenemos, ¿cómo vamos a formarlas? Y bueno, muchos recursos para esto, para la formación de estas competencias, están en inglés o están en otros idiomas, sobre todo en inglés, no hay mucho en español.
Entonces, bueno, ¿cuál ha sido la respuesta que hemos desarrollado nosotros en la Autónoma del Estado de Morelos? Empezamos a trabajar en ello desde el 2014, pero ya más formalmente a partir del 16, un programa de cultura digital. Y este programa de cultura digital tiene dos grandes componentes, uno es el extracurricular y otro es el componente curricular. En nuestro componente extracurricular hemos desarrollado, varios MOOC, varios cursos abiertos masivos en línea, y también hemos hecho certámenes, y en nuestro componente curricular estamos desarrollando unas materias, unas asignaturas que hemos llamado las unidades de aprendizaje transversales multimodales. Yo en esta ponencia me voy a centrar en los MOOC porque, bueno, el tiempo no permite que les hable de todo, pero grosso modo, muy rápidamente les voy a comentar los certámenes a los que me refiero. Hemos hecho unos rallies de búsqueda en internet, hemos hecho concursos de booktubes, por ejemplo, y en el caso de las transversales multimodales, de las asignaturas transversales multimodales, las hemos desarrollado para varios tipos de competencias que consideramos básicas. Algunas son las básicas académicas tradicionales, como lectura, escritura, aprender a aprender, ese tipo de habilidades. Están otro grupo de asignaturas que son las de competencias digitales, de acuerdo al marco europeo de competencia digital, y tenemos otras de inglés. Pero como yo decía, aquí me voy a centrar en los MOOC, y les voy a platicar un poquito de los MOOC que hemos estado desarrollando desde el 2016. El primero que desarrollamos se llama Búsqueda en Internet para Universitarios. Se lanzó por primera vez en el 2016. Ahorita ya está en su 6ª emisión. Está actualmente en activo. Estamos todavía con el curso abierto ahorita en México X. A la fecha lo han tomado casi 65,000 personas, sin contar las del 2021. Todavía no tengo las cifras de este año, de un promedio de 30 países. Y como pueden ver en este curso, le enseñamos a la gente que lo toma a buscar en internet información académica, información confiable. Entonces vemos desde cuáles son las fuentes de consulta, cómo hacer una consulta, cómo definir unas palabras clave, cómo encontrar artículos, libros, noticias, contenido multimedia, cómo podemos hacer uso de las herramientas de búsqueda avanzada, qué es la web semántica y cómo hacer búsqueda semántica, cómo se debe organizar y citar aquello que se encuentra y que se va a usar, y algunas nociones de honestidad intelectual para combatir el plagio. Este MOOC ha tenido muchísimo éxito. Si les interesa, ahorita está abierto, es gratis, está en México X, va a estar abierto hasta el 28 de noviembre de este año, y el año que entra lo volvemos a ofertar. El segundo curso que tenemos, que desarrollamos, es un curso de curaduría de recursos educativos en línea. Nos enfocamos mucho sobre todo a las personas que hacen curaduría, como precisamente el personal de bibliotecas y profesores. Entonces, este curso lo hemos impartido ya 2 veces a la fecha, en 2 emisiones lo hemos dado, hemos tenido más de 4,500 inscritos de un promedio de 20 países, y bueno, como pueden ver, nuestro temario, pues, parte desde saber establecer un objetivo de curaduría, cuáles son los criterios que se van a seguir en esa curaduría, cómo se busca y se selecciona el material y cómo se contextualiza y comparte, porque, bueno, pues la curaduría hoy día es social. El tercer MOOC que desarrollamos fue en el 2018 cuando lo lanzamos, se llama Exploradores de la Posverdad contra Noticias Falsas. Como pueden ver, todos nuestros MOOC tienen que ver con estas competencias de alfabetismo mediático e informacional. En lo hemos ofertado en 3 ocasiones, también hemos tenido más de 4,500 inscritos, sin contar los de este año, de 22 países, y en este MOOC nos centramos en formar personas que sean consumidores, usuarios de información, críticos, responsables y con agencia. Entonces, valoramos y contrastamos fuentes, les explicamos cuáles son las agendas detrás de las noticias, cómo fluyen esas noticias, cómo nosotros somos parte del problema en este flujo de noticias falsas, pero también somos parte de la solución, y qué pasaría o cuál sería en nuestro futuro si regularan las redes sociales, o hasta dónde realmente esa es la solución. Entonces, es un curso que fue premiado por la UNESCO. Precisamente la UNESCO tiene, pues como saben ustedes, su semana anual. Hacen esta semana de la Global Media and Information Literacy, que está actualmente, es esta semana, pues por eso todos estos eventos. Ahorita este año es la sede de Sudáfrica, y en ese evento se da un premio
que es el GapMill Award, y nosotros tuvimos el tercer lugar en los GapMill Awards en 2018 con este MOOC para promover el alfabetismo y el combate a la desinformación. Nuestro siguiente MOOC, que se denomina precisamente Alfabetismo Mediático Informacional, este MOOC no lo desarrollamos nosotros, nada más nosotros hicimos la traducción y la adaptación a público de habla hispana. Este MOOC lo desarrolló la Universidad de Athabasca en Canadá en inglés, y la UNESCO nos comisionó para traducirlo al español y adaptarlo a público de habla hispana. Lo adaptamos, ya lo hemos impartido en 2 ocasiones. Este MOOC también ahorita está abierto en México X, también va a estar abierto hasta el 28 de noviembre, también es gratuito. Y bueno, sigue las prioridades de UNESCO en este tema de alfabetismo mediático informacional. Está dirigido a todo tipo de público, y como pueden ver en los temas, pues tratamos desde definir qué es alfabetismo mediático informacional, vemos cuestiones de diálogo intercultural, en medios vemos cuestiones de medios tradicionales, cómo hacer investigación, hay reflexiones en temas de libertad de expresión, representación de género, ética en los medios, publicidad, cuestiones muy enfocadas para niños y jóvenes. O sea, realmente se ve una mirada panorámica buscando que realmente la persona desarrolle las habilidades para una ciudadanía digital. Y por último, ya dirigiéndome hacia el final de esto, les cuento nuestro último MOOC, nuestro lanzamiento, precisamente abrió el día de ayer. Es nuestro MOOC más nuevo, lo estamos estrenando apenas, es un taller de narrativa digital. ¿Por qué hicimos este taller? Porque hasta ahora nos habíamos enfocado en las competencias de, más que nada, de consumo e intermediación de la información, es decir, qué hacemos las personas con la información que buscamos, recibimos, compartimos. Pero como en el alfabetismo tradicional, saber leer y escribir, pues es la competencia completa, no basta con saber leer, ¿no? También debemos saber escribir. Lo mismo pasa con las competencias digitales. No basta con saber consumir o compartir información, tenemos que saber generar información propia, creativa en medios digitales. Entonces, este MOOC precisamente es para esa parte de las habilidades que no habíamos tratado de forma importante en nuestros otros MOOCs, que es la generación de contenidos. Entonces, este nuevo lanzamiento es para que las personas generen, en este caso, lo enfocamos en la narrativa digital para que haya una motivación intrínseca importante y que cada quien cuente la historia que quiera contar. Entonces, pues vemos desde los aspectos no tecnológicos de las narrativas, vemos desde pues cuál es el motor que mueve las historias, cómo se construyen, cómo se cuentan las historias. Tenemos actividades de tallereo y de compartir las historias entre quienes están participando. Y también vemos toda la parte técnica, el guión técnico y los preparativos de producción, algunos consejos para uso de herramientas ya al momento de hacer la producción, y la edición y la integración del producto final. Al final tenemos una galería de historias para que quienes participan en este MOOC las compartan. Este MOOC también, como les digo, empezó ayer, todavía está abierta la inscripción, si alguien quiere tomarlo otra vez se pueden registrar. Este MOOC va a estar abierto, va a durar hasta el día 7 de diciembre, es de 6 semanas, y bueno, pues la idea es que todos los que se inscriban desarrollen un relato digital propio y original. Entonces, ya para terminar, les voy a decir muy brevemente qué hemos aprendido de todos estos MOOCs como vías para formar competencias digitales. Entonces, bueno, hemos aprendido que el storytelling, la narrativa interactiva, la ludificación son formas convenientes para el desarrollo de este tipo de proyectos. Aquí comparto 2 capturas de nuestros MOOCs. Una es un video que hicimos, pues replicando un poco unas narrativas apocalípticas, y otra es un cómic que tenemos, el de Exploradores de la Posverdad. Este es nuestro villano, el Dr. Falaz. Nuestros participantes, como ya les decía, pues han sido de muchos países, de muy diversos perfiles, estudiantes, docentes, periodistas. Creemos que es una vía eficaz para formar docentes, bibliotecarios en estas habilidades. ¿Por qué los MOOC? Porque son masivos, porque nos permiten recibir a muchísima gente en nuestros cursos que no podríamos atender en cursos pequeños. Son abiertos, no importa de dónde vengan, qué formación tengan, los pueden tomar, son gratuitos, son totalmente en línea y autogestionados, ustedes pueden dosificar su propio aprendizaje a su propio ritmo. Y bueno, pues por eso
Creemos que son muy útiles y algo en lo que coinciden todos nuestros participantes, o muchos de nuestros participantes que han tomado todos estos MOOCs, nos dicen estas habilidades no las deberían enseñar desde edades tempranas de la vida, deberían estar enseñándose en las escuelas estas habilidades. Y bueno, en esto coinciden también algunos estudiosos, en este caso una persona muy destacada que es Divina Frau Mais, que ella está en Francia. Ella dice que la evolución de estas competencias debería ser en el currículum, pero ya no como contenidos transversales, porque a veces eso las invisibiliza, sino que tener un lugar pleno como materias por su propio derecho. Y bueno, pues esto es todo. Les agradezco mucho su atención. Aquí está mi correo y aquí también mi vínculo a ResearchGate, en donde hay algunas publicaciones que he trabajado en diferentes temas, algunos de ellos asociados a esto de las habilidades, y gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora María Luisa Zorrilla, que nos está platicando acerca de los proyectos que han desarrollado a través de la plataforma México X y sobre todo con el impulso desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Muchas gracias a la doctora. Los invitamos a que en este momento que vamos a estar dialogando con nuestras dos ponentes y nuestro ponente en este foro, pues nos envíen sus preguntas, sus comentarios, para que nuestras ponentes y nuestro ponente puedan hablarnos sobre estas temáticas. Entonces, estamos en este momento abriendo el espacio para que podamos compartir entre todas y todos pues estos aprendizajes. Si me lo permiten, voy a retomar un poco de lo que nuestras ponentes y el ponente han estado hablando en esta tarde, bueno, en esta mañana, perdón, ya ahora esta tarde acá, y sobre todo en lo necesario que son estas temáticas para el aprendizaje colectivo en esas épocas donde nuestras cotidianidades están migrando con mayor fuerza hacia los entornos digitales. Primero empezamos escuchando al licenciado Francisco Esquivel, quien nos habló sobre la dieta mediática y estos hábitos de consumo que seguimos teniendo las audiencias, principalmente en esas épocas en las cuales parece que nos alejamos de la televisión, pero en realidad nos acercamos a otras pantallas. Y en esas pantallas, por fortuna o por infortunio, depende desde qué arista lo veamos, las infancias cada día pasan más tiempo. Entonces, Ceo Francisco Esquivel nos hablaba sobre estos hábitos que las infancias están teniendo en el consumo de, pues, estas pantallas y cómo esto ha impactado en la salud física de las niñas y de los niños, y que esto se va a convertir, como todas y todos lo sabemos, en problemáticas de salud pública más adelante, o en estos momentos ya como la obesidad y los problemas o las problemáticas de la salud mental. Dentro de estas comentarios, estas enseñanzas que nos hace el licenciado Francisco Esquivel, hemos escuchado que necesitamos recuperar los espacios públicos para la interacción de las personas, principalmente de las niñas y de los niños, y en la cual las bibliotecas tenemos un trabajo arduo para hacer que nuevamente las personas en estas épocas de la nueva normalidad regresemos hacia las bibliotecas, que regresemos a estos espacios de aprendizaje en conjunto y sobre todo que sigamos impulsando la formación de ciudadanía digital. Esa ciudadanía que hoy sabemos se forma también de manera global gracias a los procesos de interacción que las plataformas digitales están teniendo y que sobre todo nos demandan a todas y a todos tener un comportamiento para favorecer, como también lo mencionó en algún momento nuestra segunda ponente, la doctora Alma Elizabeth Merla, tener una cultura de paz en los ecosistemas digitales. Precisamente en la segunda ponencia escuchamos a la doctora Merla, que nos hablaba sobre buenas prácticas de alfabetización mediática e informacional en contextos escolares, donde ella rescataba la multialfabetización que necesitamos tener todas las personas en estas épocas, principalmente en los ambientes de aprendizaje, en el ecosistema digital. Y sobre todo, adquirir una perspectiva crítica de la información que nos lleve a todas las personas que estamos consumiendo esta información a abonar a una cultura de paz, a la toma de decisiones de manera crítica, consensuada con nuestros entornos y a la participación en las discusiones públicas, ejercicios indispensables para el ejercicio de la ciudadanía en estas épocas y sobre todo al reconocimiento y respeto a la diversidad cultural.
Por eso el proyecto que nos presenta la doctora Elizabeth sobre cómo erradicar la violencia juvenil a partir de la enseñanza de la educación digital, creemos es un proyecto que todas y todos tendríamos que aprender en conjunto sobre ello. Y por último, escuchamos a la doctora Zorrilla, quien nos habló sobre los MOOC, una vía para el desarrollo de competencias AMI en este conversatorio, y en el cual pues nos rescataba, ¿no?, la necesidad de alfabetizarnos, como las personas que antecedieron, que también nos los mencionaban, alfabetizarnos para pues, ser personas que sepamos utilizar, que sepamos estar en los ambientes digitales y en los ambientes de aprendizaje, y sobre todo rescato la parte que nos habla la doctora Zorrilla sobre la necesidad de crear contenidos, de crear productos a través de lenguajes que sean atractivos para todas las personas, pero principalmente para las nuevas generaciones o las generaciones que están formándose en el ámbito de lo digital. Y por eso me parece magnífico, creo que todas y todos los que nos dedicamos al ámbito de la educación y de la información, pues cuando escuchamos el storytelling, cuando escuchamos la narrativa interactiva, cuando escuchamos la ludificación, pues sabemos que son nuestros recursos con los cuales podemos hacer o crear ambientes de aprendizaje interesantes para todas las personas que se están alfabetizando. Bien, con este breve recorrido de lo que hemos escuchado hasta el momento, vamos a dar paso a las preguntas y comentarios que nos tienen las personas en esta tan enriquecedora y sobre todo formadora mañana, y empezamos con Isabel Aguirre, quien tiene una pregunta para el licenciado Francisco Esquivel, y nos dice Isabel: en las universidades llegan estudiantes que no saben leer y escribir, y esto lleva al fenómeno del plagio, que es un problema muy negativo. ¿Qué opina usted de esto? Tiene usted la palabra, señor Francisco. Gracias, Javier. Pues sí, es todo un tema y lo hemos visto en instituciones académicas desde educación media, lo he visto en tecnológicos, y una de las soluciones que te podría aportar aquí o compartir es cuando trabajamos desde muy jóvenes, básicamente desde educación primaria y secundaria, con programas de uso ético de la información y de desarrollo de habilidades informativas, pero tiene que ser desde antes, o sea, ya antes de que lleguen a los niveles de educación superior, empezar a trabajar esos programas en bachillerato es muy valioso. La necesidad de que empecemos a formarnos sobre el uso ético de la información que tenemos, del respeto al derecho de autor, de la autora, ¿no?, y nuestros espacios, y que sobre todo los que impartimos experiencias educativas relacionadas con lo digital, nos estamos dando cuenta que infortunadamente cada momento se está creciendo este fenómeno, ¿no?, del plagio. A veces creo un plagio no malintencionado, incluso hasta inocente, de quien no sabe, por ejemplo, citar, ¿no?, o quien no sigue las referencias de los formatos que todas y todos conocemos. En ese espacio quiero rescatar lo que el Francisco Esquivel nos decía hace un rato, de la lucha que tenemos contra los algoritmos y estas cámaras que terminan haciendo, pues, excluyendo a las personas de otros saberes, de otras formas de interpretar el mundo, ¿no? Yo lo veía con mis estudiantes, con los compañeros y compañeras del aula, que me decían: es que, profesor, ya no encuentro más información. Y le decía: quizás tengas que empezar a ver cuáles son tus buscadores, ¿no? ¿Qué navegadores estás utilizando? Y sobre todo, como bien lo decía también Francisco Esquivel, toda esa historia de navegación que tenemos, que a veces incide en los resultados de la información que encontramos nosotros en esos espacios. Bien, yo le preguntaría a la doctora Alma sobre esa temática que nos hablaba de la violencia digital y que infortunadamente sabemos se ha incrementado en contra de las mujeres principalmente, ¿no? Pero que también está siendo muy proclives las niñas y los niños. Doctora, dentro de las investigaciones que ustedes están desarrollando, ¿qué han encontrado como hábitos que las personas están haciendo para violentar a otras personas? ¿Cuáles son esos hábitos más recurrentes que ustedes han encontrado en las personas para violentar a otras?
Bueno, en los hallazgos preliminares que les comentaba hace un momento, hemos encontrado que entre los jóvenes pues permea mucho el discurso de violencia, cuestiones de sexting, cuestiones de intercambio de noticias falsas, pero sobre todo la cuestión de esa vulnerabilidad que yo les comentaba, que ellos no están conscientes dentro de lo que es esta iniciativa de compartir este tipo de información. Y lo más grave es que nuestros docentes no se percatan dentro del entorno escolar sobre lo que está pasando. Sí, ahorita yo veo en el chat una pregunta que me llamó mucho la atención por aquí, dice Inés Lazo. Dice, su preocupación es cómo se podría comenzar para que en los colegios se empiece a dictar y dar espacio para este tipo de aprendizaje. Me supongo lo que es el alfabetismo, como lo puntualizaba la doctora María Luisa Zorrilla. Yo hablaba sobre alfabetización porque, bueno, nosotros desde la didáctica, que es una disciplina técnica, pues nos ocupa el estar fortaleciendo desde las asignaturas o las propuestas de actividades de aprendizaje, el que el alumno en el espacio áulico y en esa interactividad, pues fortalezca y adquiera esas competencias. Entonces, bueno, lo que estamos pensando desde el ámbito educativo, específicamente, pues yo trabajo con tesistas, investigadores en el campo de la psicopedagogía. En ese ámbito trabajamos mucho el diseño de programas de intervención. Esto se aterriza a través de los proyectos escolares en los distintos niveles educativos. Lo que pudiéramos hacer, como lo mencioné, a partir de los resultados que encontremos de este proyecto que nos interesa muchísimo concretar y terminar, es partir de directrices, partir de fundamentos reales desde el trabajo empírico, ¿verdad? Desde la investigación empírica, que nos permitan hacer ese, digamos, traslape desde la teoría, lo que yo hablaba, porque los docentes saben muy bien lo que es el modelo educativo, lo que son las propuestas curriculares, lo que es la transversalidad, pero aún no hemos llegado a lo que se habló aquí, y lo decía la doctora Zorrilla también en cuanto a una cita que refirió, respecto a ya anclarla como una asignatura. Nosotros todavía estamos en el tema de la transversalidad, y el tema de la transversalidad no es sencillo para los docentes. Por eso es que lo que se recomienda a quienes están profesionalizados en la intervención, que no son todos, aclaro, ellos trabajan contracorriente, diseñando precisamente programas de intervención, pero desde lo que les permite la misma acción dentro de sus entornos escolares. Entonces, es algo complicado, pero esperemos en una forma optimista o desde una visión aterrizada, como lo mencioné en mi participación, que tengamos esa sinergia, esa comprensión, esa sensibilidad, porque los docentes ven todavía como muy, digamos, no campo de su acción. Ellos entienden que su ser y quehacer es la didáctica, ¿sí? El transmitir el conocimiento y el esforzarse porque el alumno sí trascienda esa comprensión y lo ocupe para adaptarse a su realidad. Pero cuando hablamos ya de entornos que el docente no ha alcanzado estos niveles que estamos hablando aquí, de alfabetismo, requerimos que también entren a esa dinámica los padres, tutores, pero también los docentes. Ya esto cambió. Como estamos hablando de las prácticas tradicionales de enseñanza, cambió también la dinámica de los actores del hecho educativo. Entonces, estas intervenciones pudiéramos comenzar haciendo un levantamiento diagnóstico, si ustedes quieren, desde nuestro alcance en los entornos escolares, para sensibilizar a nuestro colectivo docente y también ahorita con esta virtualidad que tenemos acceso a los hogares de nuestros estudiantes, que nos damos cuenta de muchas cosas. Eso también está dentro de los hallazgos preliminares en la fase cualitativa, que nos encontramos con muchos patrones que difícilmente se visualizaban o eran visibles, perdón, cuando los menores o los estudiantes iban al entorno escolar las 5 horas fuera de casa. Ahora ya esas fronteras, digamos, ya está plano el asunto, vamos. Ya no hay fronteras entre lo que podemos acceder. Entonces, yo les invitaría a que todos juntos nos informemos, hay mucho material,
pero sobre todo que nos acompañemos de los especialistas, que abundemos en esta búsqueda de los alcances que tiene este camino del alfabetismo mediático e informacional para llegar a buen puerto, sobre todo en la esfera educativa. Gracias. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Estamos también aquí recibiendo comentarios de felicitaciones para las personas ponentes que están aquí, para la doctora Zorrilla por el trabajo, y dicen que ya les despertó la curiosidad por ingresar a México X y empezar el consumo de estos productos tan maravillosos como son los MOOC para el aprendizaje. Me siguen las felicitaciones para todas y para el ponente también. Sí, para la doctora Merla nos mandan saludos desde la escuela Rafael Hernández Ochoa en Boca del Río, Veracruz. Bien, me voy a permitir preguntarle a la doctora María Luisa, con base en lo que nos estaba comentando en esta mañana, y sobre todo pues con base en nuestros nuevos escenarios de la educación en nuestro país y en el mundo. Doctora, con todo esto que nos platicaba de los MOOC y todo este proyecto de México X, todo lo que han trabajado ustedes, ¿qué productos dentro de lo que hacen en el MOOC y demás, qué productos nos recomendaría usted hacer para que los educandos, las educandes, pudieran aprender en la educación básica sobre estas temáticas de la alfabetización digital, principalmente tomando en consideración los distintos escenarios en los que se desarrolla el proceso educativo en nuestro país, como pueden ser las comunidades rurales o las comunidades donde hay poco acceso a la tecnología, en estas brechas digitales que estamos y sabemos vivimos todas las personas en el mundo. ¿Qué productos nos recomendaría usted para estos aprendizajes, doctora? Gracias. Bueno, pues es una pregunta complicada porque, bueno, por un lado no tengo mucha experiencia en educación básica. Como ven, pues yo me he enfocado mucho en educación superior o en aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Que vendría siendo los MOOC, ¿no? Que es algo muy abierto, pero con mi cachucha, digamos, de investigadora, de profesora investigadora, sí he trabajado un poco con educación básica, porque una de mis líneas de investigación son las narrativas transmedia, la educación transmedia y lo que también se conoce como transliteracidad. Y de hecho tengo 3 novelas transmedia para público adolescente. De hecho acabo de presentar muy recientemente la última, ahora en agosto, la tercera, que son novelas que me ha patrocinado FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en diferentes proyectos. Y a partir de estas novelas hemos hecho precisamente intervenciones, experiencias educativas en escuelas secundarias. Esto lo he hecho con algunos de mis estudiantes de posgrado, precisamente para favorecer la construcción de estas habilidades, de esta transliteracidad. Y lo que hemos descubierto, y bueno, pues ahora con la pandemia se ha enfatizado aún más, que es muy enriquecedor, que prácticas que teníamos antes en la presencialidad absoluta las podemos hibridar y enriquecer con el uso de tecnologías. Estas habilidades, como todas las habilidades, se aprenden en la práctica. Entonces, por ejemplo, todas las unidades de aprendizaje transversales multimodales que estamos desarrollando ahorita en la UAM están con ese foco en actividades prácticas. Sí les damos una parte, digamos, teórica, informativa a los estudiantes, pero esa es la menos importante, lo más importante es la práctica. Entonces, por ejemplo, ¿qué les puedo contar de estas intervenciones que hemos hecho en escuelas secundarias? Lo que hemos probado son diferentes variantes de círculos de lectura enriquecidos con el uso de tecnología. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, en la primera que hicimos, que todavía fue previa a la pandemia, teníamos el círculo de lectura presencial, cara a cara, pero en ese entonces lo que usaban los chicos era Facebook, entonces usábamos un círculo de lectura extendido, yo le llamé enriquecido en Facebook, y entonces en Facebook hacíamos otro tipo de actividades que ligaban con las actividades que estábamos haciendo en el círculo presencial. Entonces, al tiempo que teníamos este intercambio cara a cara y esta lectura del libro, porque el libro, aunque es transmedia, el libro es impreso, pero tiene 2 soportes que son web. Entonces los chicos transitaban entre el libro impreso y los soportes web y transitaban entre el círculo cara a cara y el círculo en Facebook. Entonces yo creo que este tipo de prácticas, sobre todo para educación básica, son muy valiosas
porque ponemos a los chicos en situación de poner en práctica estas habilidades y combinamos esta posibilidad de la interacción cara a cara con la interacción en entornos mediados por tecnología. Entonces, esa es la experiencia poca que tengo en educación básica, pero pienso que es el tipo de actividades que los docentes tendríamos que estar diseñando. Les voy a compartir en el chat un pequeño video que hice al respecto de esta experiencia que les cuento para la revista de Bachillerato a Distancia, en donde mi propuesta es que cualquier profesor puede diseñar una experiencia transmedia, aún sin tener un producto transmedia. Es decir, los profesores podemos generar experiencias transmedia para nuestros estudiantes en cualquier materia y en cualquier tema. Ahorita les comparto el vínculo. Gracias por la pregunta. Y veo una de Rafael Gutiérrez que también es para mí, pero si quieren me espero a que toque el turno. No, precisamente vamos a aprovechar que ya está en uso de la voz la doctora María Luisa. Nos pregunta Rafael Gutiérrez, en cuanto a los MOOC, ¿cuál considera que sería el mejor método de evaluación o cómo podríamos cerciorarnos que el asistente al curso realmente estuvo y se desarrolló dentro del propio curso? No fue únicamente cuestión de realizar las actividades usando las TIC, sino que el proceso de enseñanza-aprendizaje fue realmente fructífero. Bueno, aquí yo tendría una respuesta en dos partes. La primera parte es que en los cursos en línea gran parte del éxito o el fracaso tiene que ver precisamente cómo desarrollamos las actividades. Entonces, el desafío con los MOOC es que son cursos autogestionados, es decir, no puede haber un acompañamiento humano de 15,000 personas, ¿no? Les puedo contar que los MOOCs que hemos implementado, por ejemplo, el de búsqueda en Internet, que es el que más participantes ha tenido, en una generación llegamos a tener 20,000 personas participando, entonces, y lo gestionamos 2 personas, solo 2 nos hacemos cargo. Entonces, pues 2 personas, imagínense que yo esté contestando, por ejemplo, en el foro las preguntas, pues nunca acabaría. Entonces, ¿cómo se diseñan estos cursos? Yo digo que se diseñan para tener al profesor precargado. Entonces, nosotros tenemos 2 tipos de actividades, las que son formativas y las que son de evaluación ya propiamente. Las de evaluación son cuestionarios automatizados, pero eso no nos parece tan importante, nos parecen mucho más importantes las formativas. Y aquí en las actividades formativas hay 2 maneras de involucrar a las personas. Uno es precisamente activándolos a hacer algo que les interesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el de búsqueda en Internet, el planteamiento es que desde el principio les decimos, piensen en algo que ustedes quieren buscar, en lo que están haciendo ahorita. Muchos de nuestros estudiantes, gente que está haciendo su tesis o que está investigando un tema, entonces decimos, planteen su búsqueda en términos de lo que están ustedes buscando propiamente. Y entonces la gente, a partir de su pregunta de investigación, de sus palabras de investigación, vamos haciendo todos los ejercicios a lo largo del curso. Entonces ellos tienen la motivación de hacer estos ejercicios porque son relevantes para ellos. Yo no los pongo a buscar cosas que no les interesan. Los ejercicios son para que busquen lo que a ellos les interesa. Entonces, por eso se activan y vemos que sí se activan porque vemos que en los foros dicen, es que yo encontré mucha información de mi tema, no había encontrado y ahora ya encontré, o sigo sin encontrar, ayúdenme. Y entonces participa la comunidad y les dice, oye, pues es que no estás usando las palabras bien, lo estás buscando en un lugar en donde no debes, ¿no? Entonces, la forma en que diseñamos las actividades tiene mucho que ver, por un lado. Y por el otro lado, si Rafael está pensando, por ejemplo, como profesor, en decir, voy a mandar a mis estudiantes, pero ¿cómo sé que tomaron el curso y les cayó el 20? Yo lo que veo es que muchos profesores hacen esto, sobre todo en mi universidad, muchos profesores han incrustado, digamos, estos cursos como parte de su propio curso. Tengo un amigo que es profesor, por ejemplo, de metodología de la investigación, y pues a él le encanta el curso de búsqueda de Internet porque resuelve un montón de cosas, y entonces él ya lo incorporó como parte de su curso, y entonces todos los semestres manda a sus estudiantes a tomarlo, pero él les pone actividades en donde él refuerza y ve que les están cayendo los 20 del curso. Es decir, no basta con que el chico llegue con su constancia de México X de que ya toma el curso, sino que este colega amigo mío va haciendo actividades, él conoce el curso y va haciendo actividades en paralelo y va viendo cómo les hace digestión el curso a sus estudiantes en una interacción más cercana con él. Entonces, creo que esa es otra estrategia que también es muy buena, ¿no? Gracias por la pregunta. Estrategias que se van adecuando, como bien lo dice la doctora Zorrilla también, a diversos entornos y necesidades que tienen pues las personas. Bien, aquí tenemos también a Marta Patricia Zurita, que dice excelentes ponentes y presentaciones. Muchas felicidades. Bien, tenemos
Otra pregunta que nos envían desde Facebook, Denise Islas dice, buenas tardes, ¿qué se puede hacer para que se tome en cuenta más a las bibliotecas? Imagino en esa temática de la alfabetización mediática. No sé quién nos quiera ayudar a responder esto. Doctora Elizabeth, doctor Francisco. Bueno, pues la verdad es que tenemos que tomar el toro por los cuernos y ser más activos. Ya es un momento en el que las bibliotecas no podemos esperar a que la comunidad educativa venga hacia nosotros. Yo que fui bibliotecario escolar en colegio a nivel desde kinder hasta bachillerato, tenemos que salir a participar en el diseño instruccional directamente, ser como los armeros de los docentes, proporcionándoles recursos, proporcionándoles contenidos, incluso ayudándolos en la citación, en toda la parte de construir los planes y programas de estudio, aportando, estar un paso adelante de ellos y sobre todo observando, porque también nosotros tenemos un contacto con los contenidos, pero también un contacto con la comunidad académica, entonces vas viendo los fenómenos y tendencias de los chicos y entonces les vas aportando a los docentes para construir contenido juntos. Esa es la experiencia que he tenido desde bibliotecario escolar, les digo, desde kinder hasta bachillerato, que es la experiencia que me ha tocado vivir. Yo les recomendaría que se involucren muchísimo con su comunidad educativa y sean armeros de los docentes. Que empecemos a seguir reconociendo las necesidades o vocaciones regionales que tenemos alrededor de nuestras bibliotecas. Creo que también es bastante interesante. Sí, doctora Zorrilla, adelante. Gracias. Yo quisiera nada más complementar o aportar con relación a esto que comentaba Francisco. Yo creo que hemos pasado de una época en que la información era escasa, ¿no? Y entonces a mí todavía me tocó como estudiante, pues que si había que hacer una investigación, había que ir a la biblioteca, ¿no? Y consultar los libros que estaban ahí, porque uno en su casa pues tenía acervos limitados, ¿no? Quienes más afortunados tendríamos una enciclopedia y algunos libros, pero conforme avanzábamos, ya cuando llegábamos a etapas más elevadas de la formación, pues ya lo que había en nuestra casa nos servía, había que ir a la biblioteca, ¿no? Entonces, el papel de la biblioteca era proveer, ¿no? Para, pues, esta escasez de información. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos al escenario actual? Estamos en un escenario de abundancia de la información, pero en donde también la información es de muy diversas calidades, ¿no? En esa abundancia también hay un montón de basura y de mentira y de cosas que no sirven. Entonces, ¿cuál es el papel de la biblioteca? La biblioteca se convierte en un validador, en un guía para navegar ese mundo de información. Entonces, creo que la curaduría se vuelve una tarea importantísima en la biblioteca, porque entonces la biblioteca puede ayudar a la gente a decir, mira, de toda esa basura, esto es lo que sirve para esto que tú estás buscando. Y esto que plantea Francisco, es decir, hay que conocer a nuestros clientes, ¿no? ¿Quiénes son los usuarios de la biblioteca? ¿Qué buscan? ¿Qué necesitan? Y adelantarnos esas necesidades haciendo curaduría para poner a su disposición contenidos relevantes, hacer colecciones de contenidos relevantes en los temas que nuestra comunidad necesita. Entonces, en ese sentido, creo que la competencia número 1 del bibliotecario de este siglo es la curaduría de recursos. Gracias. La curaduría de recursos, y sobre todo, como bien lo señala la doctora Zorrilla, en la infodiversidad que tenemos en estos momentos y en la diversidad de personas usuarias que están llegando a las bibliotecas. Y escuchaba a la doctora Zorrilla y los que estamos a cargo de las bibliotecas, sabemos que, por ejemplo, la selección de los recursos documentales nos exige ahora más amplios criterios, ¿no? Para precisamente ofrecer en físico, por ejemplo, recursos documentales que estén a la par o que estén complementando esa tanta información que hay en los entornos digitales. Creo que es una tarea titánica que tenemos en estos momentos de seguir actualizando nuestros acervos para estar a la medida de las necesidades de las personas usuarias en esta infodiversidad. Doctora Elizabeth, ¿tiene algo que aportarnos con esta pregunta de los quehaceres que nos corresponden a las bibliotecas en estas épocas? Sin duda, coincido totalmente en mis colegas en cuanto a este acompañamiento, esta necesidad de fortalecer la nueva visión digamos, la nueva función que tenemos
o compromiso, diría yo, para con la información. Las bibliotecas ya no son entornos cerrados, como antiguamente, pues ya lo mencionaba la doctora Zorrilla, ¿verdad? Quienes fuimos formados en este esquema tan rígido, tan cerrado, ¿verdad? Ahorita tenemos un panorama abierto a la información, pero también debemos de, digamos, desde mi perspectiva, porque pues mi trabajo es con docentes, les digo, es una reflexión que pongo en la mesa, es que el docente mismo tiene que liberarse de ese esquema, liberarse de ese punto de vista o esa tendencia a ver como un departamento aparte, por llamarle así, la biblioteca. Me parece magnífico el asunto que comentaba la doctora de su colega que se forma primero en la competencia de búsqueda de información y lo comparte con sus estudiantes. Yo creo que este ejercicio es muy válido desde etapas tempranas, desde preescolar inclusive, donde el niño es un investigador nato, o sea, se están formando sus competencias para buscar lo mejor que le provee la realidad, interpretarla y emitir una respuesta acerca de lo que le rodea, ese contexto. Entonces, psicológicamente hablando, tenemos ese compromiso para como seres humanos acompañarnos en ese desarrollo, no importa en qué etapa de la vida te encuentres. O sea, la cuestión de las competencias para a mí, ¿verdad? Se deben de fortalecer en cualquier etapa de la vida. Vemos personas, adultos mayores, no solamente los menores, que todavía, ¿verdad? Se interesan, se ocupan, se motivan en precisamente ahora introducirse en el campo del uso de recursos tecnológicos en esta cultura digital, porque ya no están fuera. Entonces, vamos, es una aldea digital, como algunos autores también así lo mencionan, pero debemos de estar todos juntos promoviendo el qué y para qué, yo diría, tal y como lo mencionamos en las investigaciones. ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué? ¿Y a quién le va a proveer un beneficio útil? Entonces, la biblioteca tiene mucho que hacer al respecto, pero acompañada. O sea, yo lo veo como un camino en donde estamos todos unidos, bibliotecarios, docentes y comunidad. Entonces, como lo mencioné hace un rato, ya no existen esas fronteras. Simplemente que hay que formar un criterio, un juicio crítico y también razonar respecto a qué propósitos estaríamos nosotros fortaleciendo como sociedad en conjunto. Sería mi opinión. Gracias. Muchas gracias, doctora Elizabeth, y sobre todo retomando un poco lo que están platicándonos ustedes, lo están compartiendo ustedes, que tenemos que pensar desde la necesidad temprana de la formación de personas en el uso de la información, porque pues sabemos que estas personas que están en la educación básica serán las próximas universitarias y universitarios. Como son las próximas universitarias y universitarios, pues tenemos que estar impulsando en trabajo en conjunto, coincido con la doctora Elizabeth, de todas las instituciones involucradas en el proceso educativo, al igual que todas las personas en el mismo, de que dejemos de pensar en el centralismo de la institución como la rectora de todo y que empecemos a ver a los entornos. Tenemos más comentarios de Inés Lazo, dice: Francisco, te comento que armeros somos como Sancho y Cervantes. Entonces, lo que venimos haciendo un blog primero, luego una página web y por este medio ir haciendo lo que llamas curaduría de recursos, pero dirigido a los profesores, pero allí también les envío material y recursos para sus estudiantes ser proactivo. Da muchísimo gusto leer que estamos en sintonía con las personas que nos acompañan en este conversatorio. Y de ahí dice María Concepción, curaduría de recursos no será equivalente a lo que en bibliotecología se conoce como diseminación selectiva de información. Es una pregunta que nos hace María Concepción. No sé quién podría ayudarnos a responder. Pues yo no soy bibliotecóloga. Empiezo un poquito con esta parte y es amplio, la curaduría de recursos, y bueno, qué bueno que estoy aquí con María Luisa y con Elizabeth, de verdad es maravilloso agradecer esto. Empezamos por todo un proceso antes para curar los recursos, a quién van dirigidos, qué se ha escrito sobre el tema,
es todo un proceso bien organizado, sistémico, y al final la diseminación selectiva de información es a quién se lo vas a dar. Al final que ya encontraste el recurso, a quién se lo vas a dar y a qué nivel le sirve. Porque hay recursos que son para los docentes, para que les ayuden a construir objetos de aprendizaje y se inserten en la malla curricular, y hay otro tipo de recursos que son productos finales para los alumnos, ¿va? En este proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se construye el conocimiento entre todos, en donde, como lo mencionaron, hay metodologías de aula invertida en el que el alumno experimenta el conocimiento previo a la clase y luego posterior para llegar al aprendizaje significativo. Ahí hay objetos de aprendizaje que rompen los paradigmas de cómo construimos la educación en el siglo pasado. Ahí es donde empieza la diseminación selectiva de la información, si es antes, durante o después. Eso es algo que estamos mencionando y va entrelazado, realmente no va separado. No sé si alguien quiere aportar un poquito más sobre esto. A mí me gustaría aportar, Adelante, doctora. si bien no soy bibliotecóloga y no conozco los términos de la diseminación selectiva de la información, lo que sí creo es que la curaduría es una actividad social y en ese sentido el objetivo, en el caso, hace un momento que yo hablaba como una actividad preponderante de las bibliotecas, no es solo que el bibliotecario se convierta en curador, sino que también forme como curador al profesor y a los propios estudiantes, porque finalmente ser curador no es otra cosa que ser una persona selectiva, ser una persona que sabe identificar información de valor y confiable en el mar de información. Entonces, los usuarios no podemos ser dependientes del curador, maestro, iluminado, ¿no? Y nosotros estar a merced de la información que me llegue, pues no sé si sirve o no. O sea, el tema es hacer curadores a los demás, ¿no? Y en este sentido a nosotros nos han resultado buenas experiencias, 2 rallies de búsqueda en internet que hemos hecho con estudiantes y hemos hecho 2 tipos de experiencias y las 2 fueron buenas. Una vez trabajamos el rally con chicos de media superior, con los de las preparatorias, y entonces entrenamos a los profesores para que fueran sus coaches. Entonces los profesores eran los coaches de curaduría, pero quienes estaban haciendo curaduría eran los chicos, y los chicos hacían curaduría de los temas que estaban viendo en ese momento en sus materias. Y había una valoración de si sus productos servían o no. Era un rally y bueno, pues el equipo que más vínculos curados, autorizados juntaba era el que ganaba, ¿no? Y después hicimos este rally con chicos de educación superior, con gente de licenciatura, y entonces fue cuando diseñamos el MOOC de curaduría, precisamente porque ya los coaches no eran los profesores, sino que los chicos tomaban el curso para aprender qué era curaduría y después hacían los ejercicios y también era la competencia y también estaban ellos buscando vínculos relevantes a su actividad. Y todo esto lo concentrábamos tenemos un repositorio, una metabase de recursos educativos, y bueno, nuestros objetivos en estos rallies eran darle de comer a la metabase, ¿no? Pero entonces aquí el tema es que la curaduría debe convertirse en una actividad social y comunitaria y hay que enseñarla a otros, ¿no? Hacer precisamente comunidades de aprendizaje, ¿no? Para que todas y todos vayamos también volviéndonos más alfabetizados en las necesidades de estos entornos o ecosistemas digitales. Bien, precisamente en esta parte de lo que nos comenta la doctora Zorrilla, de lo que nos comenta don Francisco Esquivel, de lo que nos comenta la doctora Elizabeth, pues tenemos otro reto también que es la desinformación, ¿no? Que sabemos que siempre ha existido a lo largo de la humanidad la desinformación, sin embargo, en esas épocas, pues sabemos los puentes que teje lo digital, hacen que viaje, por poner un término muy literario, viaje a una mayor velocidad y entonces las bibliotecas, las personas que estamos con esta curaduría de contenidos, tenemos ese reto de que la información, me gusta mucho la imagen que pone una de las doctoras sobre fake y fact, ¿no? De checar y falso, demás, de hacer que estos contenidos, todas y todos empecemos a aprender a diseminarlos y sobre todo que tengamos un uso más apropiado, ¿no? De la información que tanto abunda en nuestros entornos
digitales y que las personas sigan confiando en los espacios como son las bibliotecas. Sí, tenemos por aquí que Juan Antonio Llanes, sí, levantó la mano. Ah, aquí está. Perdón, adelante, perdón, tengo un poco corta la visión con la pantalla. Adelante. No, al contrario, Francisco, gracias. A mí me gustaría puntualizar, no solo de la manera tan cordial y puntual que lo han hecho cada uno de nuestros miembros del panel, que mucha gente ha querido compartir los enlaces, por lo cual, desde luego, agradecemos a la doctora Zorrilla. Están en el sitio chat de esta presentación quienes estamos en Zoom, pero no sé si estos mismos mensajes se pueden ver, a lo mejor desde el AMBAC me pueden contestar, si se pueden ver en Facebook o si se pueden ver en YouTube. Y si es así, bueno, allí están los enlaces. Otra de las preguntas que se habían presentado es si las presentaciones se irán a compartir en algún sitio de nuestros organizadores en la Universidad Veracruzana. Y finalmente me gustaría pues decirles que estamos de plácemes en este segundo encuentro viviesco, con grandes participaciones como las de ustedes, pero queriendo recordarles cuáles son las actividades que continúan. Así que antes de dar los anuncios que a mí me toca, quisiera agradecer profundamente a nombre de las autoridades de la Universidad Veracruzana, de las autoridades del AMBAC y desde luego nuestros anfitriones como la doctora Marta Castro, quien por asuntos de la rectoría tuvo que dejar tantito la conexión, sus amables participaciones. Creo que están listas por ahí las constancias que se tienen que entregar. Javier, no sé si tú tengas esa información. Sí, tenemos esta información, solo contextualizo un poco más sobre lo que nos platica el doctor Antonio. Las presentaciones estarán en acceso abierto, ¿sí? Desde nuestras páginas y demás, en estas épocas precisamente en que todas y todas tenemos oportunidad de aprender. Entonces estarán en acceso abierto para todas y todos, y vamos a dar el espacio también para la entrega de reconocimiento a nuestros ponentes en esta magnífico conversatorio que hemos tenido aquí en este segundo encuentro de bibliotecas escolares. Adelante. Muy bien, pues entonces, antes de la entrega de las constancias y de las ponencias, me gustaría hacer un pequeño repaso en el sentido de que están abiertos, como ustedes recordarán, a partir de las 14 horas, el taller que empezó el día de ayer, Organización de Recursos de Información en Bibliotecas Escolares, Catalogación y Clasificación. También el taller número 2, que arrancó a las 16 horas el día de ayer y continuará, tiene una duración de 4 horas, Introducción a la Alfabetización Informacional. Y el taller número 3, que inicia a las 18 horas y termina hasta las 20, Lectura en tiempos de pandemia, estrategias de animación, lectora y manejo de emociones a través de la lectura, materiales y desde luego componentes de este segundo encuentro vivesco de gran interés, donde agradecemos mucho también la participación entusiasta de quienes no solamente los imparten, los prepararon, sino quienes los están tomando. Así que adelante, Javier, si no hubiera más preguntas, creo que no sé si haya más interrogantes por allá en las plataformas, pero si no, procederíamos precisamente con la entrega de estas constancias de participación. Gracias, procedemos a la entrega de constancias. Y bueno, me voy a permitir leer lo que dice al pie de la letra. La Universidad Veracruzana, la Dirección General de Bibliotecas, a través de USB Veracruz y la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, otorga la presente constancia a Francisco Esquivel del Reyo por su participación como ponente en la mesa Las competencias AMI, fenómenos y tendencias desde la educación básica en el segundo encuentro de bibliotecas escolares Viviesco 2021 con el tema Alfabetización mediática e informacional AMI desde la educación básica, celebrado en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información USB Región Veracruz del 27 al 29 de octubre en Boca del Río, Veracruz, 28
de octubre. Firman el calce la doctora Marta Delia Castro Montoya, directora de USB Veracruz, y la doctora Brenda Cabral Vargas, presidente de AMBAC. En esta constancia del licenciado Francisco Esquivel del Rey. Allí tenemos, muchas gracias, tenemos la constancia también para la doctora Alma Elizabeth Merla González, que dice: Universidad Veracruzana, la Dirección General de Bibliotecas, a través de USB Veracruz y la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, otorga la constancia a Alma Elizabeth Merla González por su participación como ponente en la mesa Las competencias AMI, fenómenos y tendencias desde la educación básica, en el segundo encuentro de bibliotecas escolares Vivesco 2021, con el tema alfabetización mediática e informacional AMI desde la educación básica, celebrado en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información USB, región Veracruz, del 27 al 29 de octubre, Boca del Río, Veracruz, fecha de 28 de octubre. Firma de cárcel la doctora Marta Delia Castro Montoya, directora de USB Veracruz, y la doctora Brenda Cabral Vargas, presidente de AMBAC. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elizabeth, por compartirnos sus saberes. Y por último, pues tenemos también a la constancia que dice: la Universidad Veracruzana, la Dirección General de Bibliotecas, a través de USB Veracruz y la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, otorga la presente constancia a María Luisa Zorrilla Abascal por su participación como ponente en la mesa Las competencias AMI, fenómenos y tendencias desde la educación básica, del segundo encuentro de bibliotecas escolares Vivesco 2021, con el tema alfabetización mediática e informacional AMI desde la educación básica, celebrado en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información USB, región Veracruz, del 27 al 29 de octubre, Boca del Río, Veracruz, 28 de octubre de 2021, y firma el alcance la doctora Marta Delia Castro Montoya, directora de USB Veracruz, y la doctora Brenda Cabral Vargas, presidente de AMBAC. También muchísimas gracias a la doctora Zorrilla por su participación. Gracias. Y a mí me Bien. gustaría, sí, adelante, Javier. No, por favor, adelante. A mí me gustaría agradecer profundamente esta amable conducción, desde luego por el hecho de que nuestro colega, el maestro Javier, ha sido un excelente moderador, animador, y ha llevado, digamos, con todas las calidades su conocimiento. El maestro Javier Ramírez Carrillo, muchísimas gracias, y agradecemos a nombre no solamente de la Universidad Veracruzana, de la USB Veracruz, sino de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, otorgándole esta constancia de participación y magnífica conducción de esta mesa redonda, y desde luego del primer conversatorio, que yo creo que con creces ha cumplido sus resultados, y desde luego con todo lo compartido, con todo lo que habrá acceso y con todo lo que podremos cumplimentar en tiempos posteriores, tendremos un gran enriquecimiento. Así que, maestro Javier Ramírez, muchísimas gracias por esta conducción, y si no hubiera algún otro detalle, podríamos dar por concluida esta sesión de trabajo, recordándoles que faltan los talleres por celebrarse por la tarde, y desde luego el día de mañana más actividades. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Un abrazo. Vengo el viernes a tocarles el piano, pero quiero... Gracias.